fijo en todas las áreas. Es que no es la voluntad de Dios, es verdad, dice como el apóstol Pedro, porque la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Así sea, Señor. Si escuchamos la voz del Espíritu Santo, si reposamos en el Señor, si nos deleitamos en Él, como dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. En todas las cosas, tú y yo tenemos que estar plenamente seguros que Dios nos prosperará, que Dios nos bendecirá en tu familia, en esa dificultad, en esa enfermedad, en ese problema, por muy grande que sea. Si entras en ese reposo de Dios, Dios nos va a bendecir. Pero lo que no tenemos que hacer por nada del mundo, descender a Egipto. Hermanos, en Egipto no está nuestro sitio. Egipto no es nuestro lugar. Luego seguimos mirando. El versículo 18 dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Isaac hizo algo importante también aquí. Escuchó la voz del Señor y entró en ese reposo que Dios le había separado y encontró la bendición y la prosperidad de Dios. Isaac trabajó, hizo algo muy importante, trabajó. Se movió y dice que abrió los pozos que los filisteos habían cegado, como dice aquí, porque a Abraham su padre había muerto. Cuando murió Abraham, los filisteos, tipo del adverso, tipo del enemigo, cegaron los pozos que Abraham había abierto. Y aquí hay una lección importante, hermanos, para ti y para mí, que cuando hay sueño, adormecimiento, no voy a hablar de muerte espiritual, porque ciertamente el Espíritu Santo reposa en nosotros y eso no lo quita nadie y no muere. Simplemente el Espíritu Santo se apaga, se contricta, el Espíritu Santo lo adormecemos, porque también tipo de muerte es adormecimiento, porque sabemos que Abraham, aunque murió físicamente, sería levantado en la consolación del pueblo de Israel. O sea que cuando durmió Abraham, es que cuando hay adormecimiento en nuestras vidas, cuando hay adormecimiento espiritual en tu vida y en mi vida, en la iglesia del Señor, el enemigo se encarga de apagar, de cegar todo aquello que hemos recibido de Dios, todo aquello que hemos recibido de nuestro amado Señor y Salvador. Por eso es necesario, como dice la palabra, que no contristemos al Espíritu Santo, que no apaguemos al Espíritu Santo. Es bien cierto que Él no apaga el pábilo que humea, ni quiebra la caña cascada, pero no siempre tenemos que estar humeando. Tenemos que estar avivados en el Espíritu Santo. Es tiempo de que dejemos que el Espíritu de Dios avive nuestras vidas. Es tiempo que abramos cada día más nuestro corazón, nuestra alma, para que el Espíritu Santo nos avive, nos levante cada día más. Tenemos que dejar de humear como aquellos pábilos que humean. Y es bien es cierto que Él no quiebra la caña cascada, pero no siempre tenemos que estar quebrados. Recordemos la vara de Aarón que fue sometida a la presencia de Dios y al día siguiente estaba reverdecida y florecida. Así tenemos que estar tú y yo. Esa es la voluntad para ti, para mí, reverdecidos y florecidos por el Espíritu, regados por el Espíritu de Dios, regados por la palabra del Señor. Sometámonos a la presencia de Dios, que de esa manera reverdeceremos, de esa manera floreceremos. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos manda a proveer para las cosas del Espíritu, porque el proveer para las cosas del Espíritu es vida.
Pero el proveer para las cosas de la carne provoca muerte, provoca adormecimiento, dice la palabra del Señor. Porque, hermanos, esto pasó cuando Abraham murió, pero por eso el Señor nos manda a poner los ojos, nuestros ojos. Dice el Señor que pongamos nuestros ojos en las cosas de la luz, para que todo nuestro cuerpo esté lleno de luz. Porque si miramos las cosas que no son luz, que son tinieblas, dice que nuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. Ese es lo que quiere el enemigo. Ese es el engaño del adverso, que tú y yo no debemos de ignorar sus maquinaciones. No nos engañemos, porque si tú y yo estamos mirando las cosas, aquellas cosas donde no está Dios, porque hay muchas cosas donde no está Dios, recordemos que este mundo se mueve bajo un sistema perverso, engañoso, mentiroso, en la cual tú y yo no nos debemos de adaptar por nada, porque el que opera en este mundo es el espíritu del inicuo, dice la palabra. Pero tú y yo no nos movemos bajo el espíritu aquel, sino bajo el espíritu de Dios. Por lo tanto, nosotros desechemos, como dice la palabra, toda obra de las tinieblas y vistámonos como hijos de luz. También dice que probamos para el espíritu y no para la carne. Hermanos, no sé si usted ha leído, pero en el libro de Nehemías, cuando Nehemías tuvo que ir al rey otra vez hasta Jerjes, cuando él regresó, se enteró que el sacerdote Eleazar había hecho una cámara a Tobías dentro del templo del Señor. Habían sacado todas las cosas santas y sagradas, y ahí lo había metido Eliasib, el sacerdote, a Tobías. Este Tobías que era el que no quería que se levanten los muros. Este Tobías que se opuso a Nehemías cuando se puso a levantar por enviamiento del Señor, por el Espíritu de Dios, los muros. Eliasib saca las cosas sagradas y mete a este Tobías y hace una cámara para él. Cuando se entera Nehemías de esto, Nehemías vuelve a Jerusalén y saca a ese Tobías y devuelve las cosas sagradas. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado que en nosotros permanezcan aquellas cosas sagradas que Dios ha puesto en nuestros corazones, que en nuestra vida permanezcan aquellas cosas santas, que el enemigo no las ciegue por adormecimiento, como pasó en los tiempos de Isaac, que Isaac tuvo que sacar todas las cosas de aquellos pozos y las llamó por su nombre, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Lo que es sagrado es sagrado, lo que es santo es santo, lo que no es santo no es santo, y lo que es pecado es pecado. No debemos de caer en la ley que cae el mundo, en la de la tolerancia. El profeta dijo: llegarán momentos que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Tú y yo, la iglesia del Señor, no debemos de caer en ese engaño, en esta ley de la tolerancia, donde se permite todo. Tú y yo no, porque tú y yo somos extranjeros y peregrinos. Una cosa importante, una lección importante, hermanos, en esto: Isaac trabajó, destapó esos pozos y llamó las cosas por su nombre. Un respeto que él tuvo a aquello. Dios nos llama a trabajar. Dios dice en su palabra, el apóstol Pablo hablando a los romanos: diligentes y fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Porque aunque Isaac destapó los pozos que su padre había dejado, luego seguiremos viendo que él destapa otros pozos, que él cava otros pozos, no que destapa, que él abre otros pozos.
tú y yo estamos llamados a trabajar, como lo hizo Isaac. Isaac no se conformó con aquellos pozos que ya estaban abiertos. Isaac se movió y cavó y sacó otros pozos. Y en eso el Señor nos enseña que tú y yo tenemos que trabajar para la obra del Señor. Diligentes en cuanto a las cosas del Señor y fervientes en el Espíritu, dice el apóstol Pablo, en lo que se requiere de servir al Señor, fervientes en espíritu. Todos estamos llamados a que trabajemos en la obra de Dios. No todos predican, no todos cantan, no todos son pastores, ni profetas, ni maestros. Se puede entregar tratados, se puede orar. Sí, Señor. Hay muchos servicios, hay hermanos que se puede visitar a los demás con ese símbolo, esa visitación de consolación a los que necesitan. Hay hermanos que reparten cosas a los necesitados. Y todo eso es la obra del Señor. Porque ciertamente, aunque en este cuerpo todos somos el cuerpo de Cristo, y hay miembros relevantes que se notan como las manos, como los pies, hay miembros que no son tan relevantes, pero todo, tanto lo relevante como lo poco relevante, todo tiene una función. Y estamos llamados a dar fruto a 30, como dice la palabra, a 70 y a 100 por uno. El que da fruto a 30, manténgase en el de 30. Gloria al Señor si quiere subir a 70, pero no baje de 30. El que da fruto a 70%, pues gloria al Señor si quiere arribar a 100, pero manténgase en los 70. Y el que da fruto a 100 por uno, pues bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Pero todos estamos llamados a colaborar, a trabajar, diligentes y fervientes, como dice el apóstol Pablo. Diligentes en lo que requiere diligencia y fervientes en espíritu, porque al Señor hay que servirle con un espíritu ferviente, con un espíritu de disposición, con un anhelo, no por obligación, sino, como dice el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Que el Señor, digamos, el Señor impone en nosotros, pon tú esa necesidad de trabajar, de colaborar, de estar en cuanto a lo que es tu obra.